suficiente, ¿no? Bueno, nuestro invitado de hoy piensa diferente, ¿no? A Víctor Andrés García Belaúnde, en el sentido de la figura o no del funcionario público y la compatibilidad entre el peculado, el delito de peculado en nuestro país o en Bolivia. Nos acompaña Iván Montoya, ex procurador anticorrupción. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Se ha dicho mucho, ¿no? Con respecto al caso de Martín Belaúnde del Ocio, al principio se decía el gobierno lo ha protegido, lo ha dejado salir, está allá y no va a volver nunca más. Después, ayer sale una noticia que creo que sorprende a muchos, ¿no? Además porque es muy extraño, por un lado CONARE, por otro lado el Tribunal de Justicia en Bolivia. Pero lo cierto es que ahora se especula que hay toda una estrategia de la defensa de Belaúnde del Ocio. Y se menciona precisamente el asunto de peculado. Leyendo una declaración suya, usted señala que sí se puede extraditar a Belaúnde del Ocio por este delito. A ver, he escuchado las declaraciones de varias personas el día de ayer, sobre todo, ¿no? En el sentido de que en este pedido de extradición que se está formando, se está armando el cuaderno de extradición para ser enviado a Bolivia, y que es por el primero de los casos que se ha investigado a Martín Belaúnde del Ocio, que es por el tema de la centralita, en concreto por complicidad en peculado. No procedería, es lo que he escuchado, por la medida en que la legislación boliviana no acepta la responsabilidad penal de particulares involucrados en delitos cometidos por funcionarios públicos, en este caso peculado. En fin, yo he tratado de revisar el Código Penal boliviano. Evidentemente ahí tenemos un problema porque tendríamos que tener sobre la mesa la versión final con las reformas últimas del Código Penal boliviano. Entonces no sé qué versión han estado revisando cada uno de los colegas que ha intervenido. Yo he revisado una última, entiendo que el 2010, supongo que no habrá habido modificaciones mayores en esa parte. Y lo que he leído es básicamente que sí, existe un párrafo en el que dicen que la calidad especial del funcionario público no se transmite al particular, pero eso es con fines de la pena. O sea, no, en Bolivia no se le puede imponer la misma pena al funcionario que comete el delito de peculado que al particular que coopera con él. Porque se está aprovechando de su cargo. Digamos, porque tiene una calidad especial, tiene deberes especiales, pero sí es perfectamente posible porque hay un último párrafo que esclarece mucho más el panorama, que dice precisamente que en el caso en el que este partícipe no tenga la calidad que sí tiene el autor, se le atenuará la pena. ¿Eso qué me da a entender? Que es perfectamente posible que sea responsable y que la figura, por lo tanto, en Bolivia existe. Y eso hace que sea susceptible de extradición, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, claro, esa es una interpretación suya, ¿no? Hay que ver la interpretación más bien de la justicia boliviana, ¿no? Hay un margen de interpretación, pero el último párrafo me queda clarísimo. No sé, sí, efectivamente, usted tiene razón. Al final, la última interpretación la harán los tribunales bolivianos, ¿no? Y lo de específicamente de la pena, cuando hay la extradición, ¿también se evalúa ese aspecto? Porque en Bolivia no le puede decir a Perú, hay que darle una pena benigna, ¿no? Todos los convenios de extradición, y entre el Perú y Bolivia no es una excepción, siempre piden una pena mínima que tengan los delitos. Y tanto en Bolivia como en el Perú la pena sobrepasa los 2 años de pena privativa de libertad. Lo único que podría ocurrir, estoy especulando demasiado ya, es que la Corte Suprema Boliviana establezca algunos parámetros si es que concede la extradición. Ojo, estamos suponiendo que la solicitud de refugio va a ser denegada, que el proceso de extradición va a continuar, que no va a ser expulsado, que sería el ideal antes de que termine la extradición. El ideal para la justicia peruana. Para la justicia peruana, ¿no? Para procesarlo por lo que tiene que ser. Efectivamente, claro. En ese escenario solo de la extradición, la Corte Suprema Boliviana puede poner algunos parámetros para el juzgamiento. Oye, este es un particular, no es un funcionario, adecua las penas a su calidad, ¿no? Según nuestros códigos, correcto. Bueno, la noticia, doctor, le comento de los últimos minutos, es que han ordenado el arresto domiciliario, que es lo que pedía el abogado de Martín Belaúnde del Ocio. Ayer fue detenido. Vamos a ver, es la cuenta de Twitter del diario El Deber de Bolivia. Dice: Tribunal Supremo de Justicia ordena detención domiciliaria con fines de extradición para Martín Belaúnde, es decir, siguiendo la línea de lo que había ocurrido, ¿no? La detención preventiva. Luego el abogado pide que sea domiciliaria y bueno, aparentemente le han aceptado, ¿no?, esa condición. Todo sigue, ¿no, doctor?, como se había estipulado, ¿no? Primero se va a esperar la decisión de CONARE, en fin, luego que llegue la posición peruana.
Ahora, para precisar, doctor, ¿no hay un pedido de extradición? Es decir, una cosa es el pedido y otra cosa es el cuadernillo. ¿Cómo es esto? Son dos temas que, que son absolutamente complementarias. No instancias distintas, ¿no? Claro, a las dos instancias distintas es la solicitud de refugio, que es un tema administrativo ante la CONARE, un tema de derecho internacional humanitario, y el otro tema es el pedido de extradición. En este segundo, para poder iniciar un procedimiento de extradición y asegurar que efectivamente el procedimiento se lleve a cabo y cuando termine el sujeto pueda ser entregado a la jurisdicción peruana, se envía, en primer lugar, una vez que Interpol ha detectado su ubicación precisa, la justicia peruana envía en términos muy rápidos, con una nota, un recaudo muy rápido, correcto, una solicitud de arresto provisorio, que está previsto en el convenio de cooperación penal internacional entre Perú y Bolivia, una solicitud de arresto provisorio con fines de extradición. Eso significa que se le pide a la justicia peruana, mire, tenemos esto, por si acaso, por favor, active usted una detención para que no fugue del país. Hay una extradición, digamos, hay un pedido de arresto provisorio, con lo cual nos dan un plazo para poder presentar el cuaderno de extradición con toda la documentación que corresponda. Y eso es lo que se está preparando ahora. Para eso tenemos 2 meses, ¿no? Y eso se da cuando, como ahora, digamos, se le ha dado pues autorización desde ayer, ¿no? A nuestro país para ya elevar esta información, ¿no? Este cuadernillo. Digamos, desde que llega el pedido y desde que efectivamente el tribunal boliviano ha aceptado, efectivamente, y ha dispuesto esa medida, tenemos en este momento 2 meses para que el Perú, no es fácil tampoco, habría por eso mismo, creo que la invocación de la ex procuradora es correcta, en el sentido de apurar y que no pueda haber aquí trámites burocráticos, plazos burocráticos, efectivamente cumplir con el procedimiento para armar el cuaderno de extradición, que tiene que armarse en sede del juzgado y elevarse a la Corte Suprema con las instancias que correspondan, y luego los procedimientos ante el Ministerio de Justicia y luego el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, es un trámite que no es tan extenso, claro, como para darse el lujo de... hay que ser diligente. Sí. En todo caso, ¿y hay que saber también de la legislación del país vecino? Claro, como lo que estábamos conversando en su momento. Es decir, un requisito para la extradición es la doble incriminación, es decir, que sea delictivo en el Perú y sea delito también en el Estado boliviano. Ese es un principio universal de la extradición. Entonces, es por eso que se discute si en Bolivia también cabe la figura del cómplice de un peculado, que es lo que discutíamos al inicio. Sí. Ha habido algunas interpretaciones, yo creo que se han quedado con uno de los párrafos del Código Penal boliviano, creo que el último párrafo aclara perfectamente el sentido, que para los bolivianos también es perfectamente posible hablar de un particular que puede ser cómplice de un funcionario público en un delito de peculado. Eso ha ocurrido en Argentina con el caso de Cruzillat, que funcionó perfectamente bien. Es decir, un particular acusado de peculado también, un cómplice particular, y fue extraditado perfectamente. Claro. Otros casos que no resultaron, el de Camille Solar, por ejemplo, en Chile. Chile tiene complicado, ¿no? Chile tiene una que tampoco es por un tema de normas. Ahí sí es un tema de su tradición jurídica, de cómo interpreta las normas penales los tribunales chilenos. Y es una tradición ya antigua, que para ellos no es posible responsabilizar penalmente a un particular por delitos de funcionarios públicos si no está expresamente en la parte especial del Código Penal. Entonces eso no prosperó. Aunque luego, hay una extensión, me parece un pedido de extensión de extradición, pero eso ya es más complicado, ¿no? Eso ocurrirá si conceden la extradición en el caso de la centralita, presuponiendo los otros casos, ¿no? Correcto. Antalsis, digamos. Eso significa que en el Perú sería procesado solo por ese caso. Para poder procesar por Antalsis, efectivamente tendríamos que pedir una ampliación de extradición, es decir, otro pedido con el mismo procedimiento ante los tribunales bolivianos para que autoricen al Perú ese segundo procesamiento por casos que correspondan al caso Antalsis. Llámese asociación ilícita para delinquir o tráfico de influencias. Que es más grave, ¿no? Asociación, digo, es mucho más grave 15 años, ¿no? que el delito de peculado, ¿no? Ahora, hasta donde usted sabe, doctor, yo sé que los abogados son muy respetuosos de los procesos, hasta donde usted sabe, la centralita, porque se ha especulado mucho, incluso el propio Martín Belaúnde dice, yo no tengo nada que ver, me dicen que soy intelectual, no hay pruebas, en fin. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le parece que tiene sustento, digamos, esa denuncia? Yo no he tenido acceso a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Creo que existen algunos testimonios,
al menos un miembro que se acogió a la colaboración eficaz. Existe también evidencia sobre sus trabajos de publicidad realizados, que pueden, efectivamente por sí solos no son delictivos, pero asociadas con esos testimonios del colaborador eficaz u otros testimonios que se encuentren, pueden perfectamente encajar en el aprovechamiento de los recursos del gobierno regional en usos privados, y eso es colaboración en un delito de peculado. Repito, yo no conozco la consistencia de la investigación en el Ministerio Público. Yo tengo fe de que así sea, y que eso basta con una mínima evidencia en Bolivia para que deba aceptarse el cuaderno de extradición. Esa es una salvedad que tenemos que hacer, sobre todo para nuestros televidentes, ¿no? Primero, que aquí se trata de indicios, ¿no? Indicios para luego investigar y, en fin, el procesar. Segundo, que tampoco se está señalando que es culpable, ¿no? Es decir, esta es una etapa preliminar, ¿no? Lo que y de hecho, Bolivia, cuando revise todo el cuaderno de extradición peruano, debería no hacerlo, salvo Chile, que lo hacía, pero ni Argentina ni España, y yo supongo que Bolivia tampoco, no debe evaluar el grado de consistencia probatoria que existe en las investigaciones con Martín Belaúnde. Eso es un tema jurisdiccional interno peruano. Claro. Basta con mínimos recaudos, imputaciones, que eso se verá luego en los tribunales peruanos. Pero Bolivia no tendría por qué ir mucho más allá en evaluar el nivel de consistencia probatoria que se tiene, ¿no? Usted, como ha sido procurador anticorrupción, tiene más ojo, más olfato con respecto a estos temas. ¿Qué le parece lo que ha pasado en Bolivia? Primero porque Cancillería, mejor dicho, CONARE depende de Cancillería, ¿no? Y extrañamente Cancillería le pasa el pedido de extradición al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, el Ejecutivo al Judicial, digamos, ¿no? Haciendo el paralelo con nuestro país. En mi opinión, le está pidiendo una opinión, ¿no? Porque le está diciendo, oye, a ver, revisa esto. La justicia boliviana orden prisión preventiva, con fines de extradición, todo esto. Entonces, ¿no cree que lo de CONARE se cae como refugio? Porque al aceptar la extradición no le está diciendo a CONARE, oye, ¿este señor no es un perseguido político? A ver, es interesante esa percepción. En principio, formalmente no hay ningún inconveniente, son procedimientos diferentes, y la CONARE tiene varios miembros, no todos de Cancillería. Hay algún miembro que es de repente es el que lo preside probablemente, pero y tiene varios miembros del Ejecutivo boliviano. Desde ese punto de vista es una instancia con mucho componente político, ¿no? si usted quiere. Pero sin embargo se sigue un procedimiento muy aparte, de naturaleza humanitaria, vinculada a la solicitud de refugio. Efectivamente, el Perú luego pide su arresto provisorio con fines de extradición. Lo que pasa es que eso tiene que canalizarse por Cancillería, necesariamente. Por Cancillería peruana, llega a Cancillería boliviana, solamente Cancillería. Y Cancillería boliviana efectivamente lo remite a su Corte Suprema. Y ellos han procedido a evaluar y luego a ordenar. Sin embargo, una mirada diferente, no jurídico-formal, podría decirse, claro, el Tribunal Supremo pudo no aceptar ese arresto provisorio, ¿no? O esperar, ¿no? O pedir una medida mucho más laxa, que podría haber sido la prohibición de salida del país, un arraigo en Bolivia, pero no una detención provisional, me parece. Pero no, pidió una detención, una medida cautelar. Podría leerse en el sentido que hay una primera mirada por parte de la Corte Suprema en la que existen algunos rasgos, efectivamente, de que el proceso se sigue verdaderamente por un delito común, ¿no? Entonces, son mensajes, creo yo, que CONARE tendrá que estar seguramente observando. O sea, evidentemente tiene que centrarse en sus parámetros y en su ley, pero toda instancia, de alguna manera, observa el panorama de su contexto político inevitablemente. La posibilidad de fuga, de pronto, que el tema se haya convertido en un escándalo, que la prensa aquí presione. Van a estar observando las declaraciones del canciller, probablemente las declaraciones del propio presidente. Todo eso, de alguna manera, está presente. Claro. Y puede coadyuvar, si es que el CONARE tiene un margen de discreción, va a ayudar a tomar una decisión en el ámbito de negarle la solicitud de refugio. Lo extraño es que CONARE tiene autonomía y precisamente defiende los derechos de las personas desde el punto de vista humanitario. ¿No cree que al desarrollarse o iniciarse el desarrollo de esta extradición no se está vulnerando los derechos
de Belaúnde del Ocio? No, porque primero se le ha detenido. Supuestamente uno era pues intocable cuando presentabas. Bastaba que llegaras a la sede de CONARE, presentaras y automáticamente no se te podía hacer nada. Pero nada de nada, ¿no? Y aparece ahora... Si uno lee la ley que regula las competencias y el procedimiento ante CONARE, se dará cuenta que sí tiene un nivel de protección, por supuesto. No puede ser extraditado, por lo tanto el procedimiento en algún momento se tiene que suspender hasta esperar una decisión de CONARE. Eso es una... Tampoco puede... No puede ser capturado. Tampoco no puede ser susceptible de sanción administrativa o judicial. Sanción, tipo pena, impuesta por una entidad administrativa o impuesta por una entidad judicial. Esta medida de arresto provisorio, una medida cautelar, no se entiende como una pena, ni tampoco lo están expulsando al Perú. Ni siquiera están concediendo la extradición, por supuesto. Simplemente están tomando una medida cautelar para evitar que este personaje salga del territorio nacional y la solicitud de extradición pueda tener eficacia, es decir, si la conceden, pueda ser devuelto al Perú. Digamos, no veo hasta este momento actuaciones irregulares, evidentemente, ¿no? Son parte de la actuación. Sí, efectivamente, tomo nota de que la Corte Suprema boliviana ha tomado una decisión bastante intensa, una medida cautelar intensa. Pudo tomar otra, a mi juicio, pero no lo hizo. Eso es un mensaje importante también. Evidentemente CONARE es independiente, pero yo creo en el tema de CONARE y la solicitud de refugio que es bastante difícil. Una decisión de las características de otorgarle el estatuto de refugiado a Martín Belaúnde del Ocio implica, claro, se baja el cuaderno de extracción. Se baja todo. Pero implica también, le está diciendo al Estado peruano que no está en condiciones de procesar a sus ciudadanos. Y eso es una situación de afrenta al país, me parece, y una relación y una situación inamistosa con Bolivia, ¿no? Perú podría actuar de la misma manera con Bolivia. Entonces, ¿estamos ante países hermanos que nos consideramos con los mismos niveles de democracia? ¿O es que Bolivia va a mirar al Perú como si Perú estuviera por debajo en sus estándares democráticos? Yo creo que eso se juega también, perspectivas políticas de miradas entre países, ¿no? Y ahora le está diciendo también al Tribunal Supremo, le está diciendo, oye, estás equivocado, ¿no? No he equivocado, pero en pocas palabras, ¿no? Yo estoy actuando como creo que debo actuar. CONARE debería evaluar y debería mirar si en el Perú no existen mínimas condiciones de garantías judiciales para seguir un proceso judicial. Creo que eso no puede afirmarse, esas condiciones respecto del Perú, me parece. ¿El arresto domiciliario era consecuente? ¿Se da? Me parece que Fujimori ¿estuvo en Gendarmería y después estuvo con arresto domiciliario o me equivoco? Sí, no, efectivamente, en el caso Fujimori estuvo en Gendarmería unos meses. Es lo lógico porque no se está probando, de decir, no se ha probado nada hasta ahora, es una etapa preliminar. Unos meses, ¿no? Y luego estuvo bajo arresto domiciliario, efectivamente. Sí, en una casa particular de un amigo suyo, me parece. En una de las zonas más... una zona muy exclusiva de Santiago, ¿no? Sí, recuerdo. Bueno, para finalizar, doctor, hay todavía esta figura, no la hemos mencionado, o sí, usted lo mencionó un poco, de la expulsión. Y ahí también es otra decisión que pudiera tomar CONARE. Y eso, en virtud, entiendo, si es que considera que ha entrado de manera ilegal al país, ¿no? A Bolivia, Martín Belaúnde, ¿no? Efectivamente, eso es lo que yo he dicho. Y creo que felizmente he escuchado que algunos internacionalistas también opinan de la misma manera. Creo que si el procedimiento de solicitud de refugio es denegado por el CONARE, se abre una extraordinaria posibilidad para el Perú de que sea expulsado. Pero esa expulsión, y por lo tanto no esperar el procedimiento de extradición, sería una decisión administrativa la expulsión, y sería, por lo que podríamos ver después, una decisión la más óptima para el Perú. Pero esa expulsión solo se podría producir si es que ha habido algún comportamiento irregular por parte de Martín Belaúnde del Ocio al ingresar al Estado boliviano, sea al ingreso o sea dentro de Bolivia algún tipo de actuación irregular, documentación falsa presentada, o repito, si ha ingresado ilegalmente a Bolivia. Si no ha ingresado ilegalmente a Bolivia y no ha cometido ninguna irregularidad luego en Bolivia, su expulsión sería muy complicada. Por eso creo que allí está la necesidad de investigar de dónde se produjo la negligencia si es que ingresó ilegalmente Martín Belaúnde del Ocio a Bolivia. ¿En qué lado? ¿En qué lado?
fue el Poder Judicial que no renovó la orden de captura internacional, fue el Ministerio Público, fue la Procuraduría que no insistió. Habría que determinar primero si ingresó ilegalmente o no. Si ingresó ilegalmente, tenemos las puertas abiertas para que lo expulsen. Si ingresó legalmente, ahí tenemos que buscar quién fue el responsable aquí en Perú de que esas órdenes de captura internacional no estén activadas, ¿no? Una valoración final, doctor. Al principio se decía, qué buena estrategia la de Martín Belaúnde y de su defensa, ¿no? Se va a Bolivia, bueno, primero pudo escapar de nuestro país, que es algo que entiendo que también debería investigarse. Lo segundo es, llega a un país en el cual ese tema del peculado, ¿no?, es debatible, ¿no? Y si pasa algo, bueno, sería este delito y se le puede limpiar y se puede quedar ahí, ya sea como una persona común y corriente, o el refugio, porque fue lo que entiendo que él ha ido a Bolivia porque hay esta figura del refugio, ¿no? Si no hubiera ido a otro país o no sé si tenga algunas relaciones. Hoy en día lo que ha pasado después te dice la estrategia fue mala, ¿no? O la presión mediática ha ayudado en esto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la presión mediática efectivamente ha acelerado los procedimientos, ha develado algunas cosas que estaban aún oscuras. Sobre su cálculo, creo yo que seguro que le han informado, evidentemente, que habría un aspecto debatible sobre el particular responsable o no en un delito de peculado, ¿no? Que podía también presentar una solicitud de refugio y que existe una institución que no tiene muchos años de vigencia y que en algunos casos ha podido conceder ese estatus de refugiado, en fin. Pero creo que no ha calculado primero las relaciones más allá de los aspectos coyunturales, las relaciones que existen entre Perú y Bolivia en términos de cooperación penal internacional. Segundo, creo que el aspecto mediático también puede develar de que se trata de una persona que tiene una investigación por delitos comunes y no hay una investigación que sea pretexto para una persecución política. Claro. En fin, creo que su cálculo ha estado incluso con estos temas. Yo creo que Ha estado bueno, pero pudo haber sido peor en otro lado. Efectivamente, yo creo que nadie le garantizó que no sea extraditado o expulsado, pero creo que alguien le ha informado que va a haber muchas vallas para que pueda ser expulsado o extraditado al Perú. Y él ha apostado por ese país. Pudo haber apostado por Chile, que probablemente también tendría las mismas o hasta más intensas dificultades para poder extraditar a una persona, ¿no? Sí, por los niveles que yo mencionaba. Chile tiene una capacidad para ingresar a evaluar la consistencia probatoria de lo que se manda como solicitud de extradición, pero yo creo que Bolivia no. Bolivia va a ser como Argentina o España, en el que va a merituar mínimos elementos de recaudo probatorio para poder aceptar una extradición. Pero repito, con ARE sí es para mí una incertidumbre de cómo tomará su decisión, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a decir, no? Peculado es 8 años aquí, ¿no? Peculado es 8 años. Ahora, complicidad de peculado no es la misma no pena, existe. pero la jurisprudencia peruana, menor. la jurisprudencia apela por una pena menor, ¿no? Individualiza con una pena menor, ¿no? 7 años, 6, depende de la gravedad que tenga, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Iván usted. Montoya, ex procurador anticorrupción, hablando del caso Belaúnde El Locio. Pausa.